¿Sabías que existe una lista de cosas que podrían estar impidiendo tu salvación ahora mismo y que la mayoría de los pastores nunca te la han mostrado completa? No estoy hablando de pecados evidentes que todos conocemos. Estoy hablando de actitudes, hábitos y creencias que parecen completamente normales dentro de la iglesia, que incluso se ven bien desde afuera, pero que Dios, según su propia palabra, considera como obstáculos reales entre tu alma y la vida eterna. Si llevas años en la fe, esto puede sonar incómodo, tal vez incluso perturbador. Todo comenzó con una conversación que Jesús tuvo con un hombre joven. Un hombre que lo tenía todo: riqueza, posición social, reputación religiosa impecable. Era el tipo de persona que en cualquier iglesia de hoy recibiría los mejores asientos, lideraría comités, daría los mejores testimonios. Y sin embargo, cuando se acercó al Señor y le preguntó directamente qué debía hacer para heredar la vida eterna, la respuesta de Jesús lo dejó paralizado. Porque Jesús vio algo que nadie más podía ver. Vio lo que ese hombre no estaba dispuesto a soltar. Este encuentro está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Y lo que Jesús le dijo a ese joven no fue solo para él. Fue un mensaje para todos los que en algún momento de nuestra vida nos hemos acercado a Dios creyendo que ya tenemos todo en orden, sin saber que hay algo escondido en nosotros que todavía necesita ser abandonado. La primera cosa que un cristiano necesita abandonar si quiere ser salvo es la religiosidad sin relación. Esto puede sonar extraño. Después de todo, ¿no es la religiosidad algo bueno? ¿No es ir a la iglesia, leer la Biblia, participar en actividades espirituales precisamente lo que se supone que debe hacer un cristiano? Y la respuesta es sí, siempre y cuando esas prácticas nazcan de una relación genuina con Dios y no de un intento de ganarse su aprobación. El profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, escribe estas palabras devastadoras que Dios mismo pronunció. Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que mandatos de hombres aprendidos de memoria. Fíjate bien en esa frase, mandatos de hombres aprendidos de memoria. No es que estuvieran haciendo algo completamente malo, estaban adorando, estaban participando, pero lo hacían desde un lugar de costumbre, de tradición, de hábito religioso, no desde un corazón transformado y enamorado de Dios. El apóstol Pablo lo dice de manera aún más directa en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, cuando describe a personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Personas que se ven espirituales por fuera, que conocen el lenguaje cristiano, que saben exactamente qué decir y cuándo decirlo, pero cuya vida interior no ha sido genuinamente transformada por el poder del Evangelio. ¿Cuántos años llevas practicando la religiosidad sin verdaderamente cultivar la relación? Piénsalo. No te estoy juzgando. Me lo pregunto a mí mismo constantemente, porque es muy fácil sustituir el tiempo real con Dios por actividades religiosas que se sienten espirituales, pero que en realidad son solo rutinas. Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar. La salvación nunca fue un premio a la asistencia perfecta. Nunca fue el resultado de acumular suficientes actos religiosos. La salvación es, siempre ha sido y siempre será el resultado de una relación personal, real y viva con Jesucristo. Y esa relación comienza exactamente en el momento en que abandonamos la religiosidad vacía. Pero espera, porque la segunda cosa que necesitas abandonar está íntimamente conectada con esta primera. Y cuando la veas, vas a entender por qué tantos creyentes sinceros están atrapados sin saberlo.
Te la revelo en un momento, pero antes necesito que entiendas algo crucial sobre el corazón humano. Todos nosotros, sin excepción, tenemos una tendencia natural hacia algo que los teólogos han llamado la justicia propia. Es decir, la tendencia a creer que somos suficientemente buenos, que nuestros méritos, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación espiritual nos hacen merecedores del favor de Dios. Y es precisamente esa tendencia la que nos lleva a la segunda cosa que necesita ser abandonada. La segunda cosa que un cristiano necesita abandonar si quiere ser salvo es la confianza en sus propias obras. Esta es, quizás, la trampa más sofisticada que existe dentro del mundo cristiano. No porque las obras sean malas, sino porque son tan visibles, tan medibles, tan fáciles de mostrar, que terminan convirtiéndose en el fundamento equivocado de nuestra seguridad espiritual. El apóstol Pablo, uno de los hombres más estudiados y dedicados de toda la historia del pueblo de Dios, lo entendió de la manera más dolorosa posible. Antes de conocer a Cristo en el camino a Damasco, Pablo, que entonces se llamaba Saulo, tenía un currículum espiritual impresionante. Él mismo lo describe en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 6. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, irreprensible en cuanto a la justicia que viene de la ley. En otras palabras, era el modelo de cristiano perfecto de su época. Y sin embargo, unos versículos más adelante, en el versículo 8 del mismo capítulo, Pablo dice algo que debería detenernos en seco. Considera que todo eso, absolutamente todo ese historial espiritual impresionante, es basura. La palabra original en griego es incluso más fuerte. Es la palabra skubalón, que se refería a los desechos más viles. Todo lo que él consideraba su mérito espiritual, comparado con el conocimiento de Cristo Jesús su Señor, no valía nada. ¿Por qué es esto tan importante para la salvación? Porque en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, la Escritura es absolutamente clara, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que si en algún rincón de tu corazón existe la idea de que Dios te debe algo porque has servido, porque has dado, porque has sacrificado, porque has sido fiel más años que otros, esa idea necesita ser abandonada hoy. No porque el servicio no tenga valor, sino porque ese servicio nunca puede ser la base de tu salvación. Ahora bien, deja que te cuente algo que los arqueólogos descubrieron en las ruinas de la antigua Éfeso, la misma ciudad a la que Pablo dirigió esa carta. En esa ciudad existía uno de los templos más grandes del mundo antiguo, el templo de Artemisa, y los registros históricos muestran que los ciudadanos de Éfeso competían activamente por ver quién podía hacer más ofrendas, más rituales, más sacrificios, creyendo que así acumulaban favor divino. Era una economía espiritual de méritos. Y Pablo les escribió precisamente para interrumpir ese pensamiento con la verdad explosiva de la gracia. Esa misma mentalidad vive hoy dentro de muchas iglesias. Está en el pensamiento que dice, Dios me va a bendecir porque diezmé fielmente, o en la actitud que dice, llevo 20 años sirviendo, Dios me debe esta respuesta, o en la creencia de que las personas que ayunan más, oran más horas, leen más capítulos, tienen automáticamente más garantía de salvación. Espera, porque hay algo que no te he dicho todavía sobre este punto, algo que conecta directamente con la tercera cosa que necesita ser abandonada. Y cuando lo veas, entenderás por qué tantos creyentes sinceros viven en angustia espiritual constante. Pero antes necesito mostrarte algo más sobre las obras.
El problema no es hacer el bien. El problema es usar el bien que hacemos como moneda de negociación con Dios. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, describe una escena que debería helarnos la sangre. En el día del juicio, personas que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios en su nombre, que hicieron grandes obras en su nombre, escucharán de sus labios estas palabras: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. No dijo, sus obras no fueron suficientes. Dijo, no los conozco, porque el criterio final de la salvación no es lo que hiciste, sino si tienes una relación real con aquel en cuyo nombre lo hiciste. La tercera cosa que un cristiano necesita abandonar si quiere ser salvo es el pecado que guarda en secreto. Ahora la cosa se pone seria y necesito que te quedes conmigo en este punto, porque voy a decir algo que puede cambiar el rumbo de tu vida espiritual para siempre. Todos tenemos pecados que exhibimos públicamente para pedir perdón por ellos y recibir el apoyo de la comunidad, pero también casi todos tenemos un pecado privado, uno que guardamos en la oscuridad, uno que llevamos meses o años protegiendo cuidadosamente de los ojos de los demás y en nuestra mente, incluso de los ojos de Dios. El salmista David lo entendió de la manera más costosa posible. Después de su pecado con Betsabé, después de ordenar la muerte de Urías para encubrirlo, David vivió aproximadamente un año entero en ese secreto. Y el Salmo 32, versículos 3 y 4, nos revela lo que ese año le costó. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado guardado en secreto no solo daña la relación con Dios, literalmente consume a la persona desde adentro. Y lo más peligroso no es el daño presente, sino la ilusión de que se puede administrar, de que se puede compartimentar, de que se puede mantener ese pecado en su caja mientras el resto de la vida espiritual funciona con normalidad. Esa ilusión es mentira. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6, lo dice sin ambigüedad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo que acabamos de descubrir sobre el pecado secreto nos lleva directamente a la cuarta cosa que necesita ser abandonada, y esta es tan común que probablemente la verás en casi cada congregación que visites. La cuarta cosa que un cristiano necesita abandonar si quiere ser salvo es la falta de perdón. Detente un momento. Respira, porque esto que voy a decirte ahora es una de las verdades más serias de toda la Escritura y necesita aterrizar despacio en tu corazón. Jesús dijo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, algo que muchos predicadores evitan deliberadamente porque es demasiado incómodo. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. No hay forma de suavizar ese texto. No hay manera de reinterpretarlo para que sea más cómodo. El perdón que recibimos de Dios está directamente vinculado al perdón que extendemos a quienes nos han herido. No porque el perdón humano sea un mérito que ganamos la gracia divina, sino porque una persona que genuinamente ha experimentado el perdón de Dios para sus propios pecados, que realmente ha entendido la magnitud de lo que le fue perdonado, no puede sostener indefinidamente el rencor hacia otro ser humano. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, quien fue ejecutado por los nazis en abril del año 1945 a pocos días del fin de la Segunda Guerra Mundial, escribió en su obra clásica El precio de la gracia
algo que sigue siendo devastadoramente relevante. La gracia barata es el enemigo mortal de la Iglesia. La gracia barata es la que se predica sin arrepentimiento, sin compromiso, sin transformación. Es recibir el perdón de Dios sin entender lo que costó. Y quien recibe esa gracia barata nunca sentirá la necesidad real de perdonar a otros, porque nunca ha comprendido profundamente lo que él mismo fue perdonado. Existe una persona en tu vida, en este preciso momento, a quien no has perdonado. Puede ser alguien de tu familia, puede ser un amigo que te traicionó, puede ser un líder de la iglesia que abusó de su posición. Puede ser incluso alguien que ya murió, con quien nunca tuviste la conversación que necesitabas tener. Y ese rencor que guardas, esa herida que proteges, ese caso que mantienes abierto en tu corazón, esperando que algún día la justicia llegue, eso está interfiriendo con tu salvación de maneras que quizás no has considerado. Ahora bien, aquí viene algo que necesitas entender con toda claridad, porque mucha gente confunde el perdón con algo que no es. El perdón no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. No es pretender que no sucedió. No es restaurar automáticamente una relación que fue destruida. El perdón es la decisión de soltar el derecho de cobrar esa deuda. Es entregar ese caso a las manos de Dios y decir: yo no seré el juez de esta persona, tú lo eres. Colosenses, capítulo 3, versículo 13, lo dice así: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. De la manera que el Señor los perdonó, esa es la medida. Y la medida de cómo Dios nos perdonó es la cruz. Es el precio más alto que jamás se ha pagado por nadie. ¿Cómo podemos recibir ese perdón y luego negarle a alguien más el nuestro? Pero todavía hay 3 cosas más que necesitan ser abandonadas. Y te prometo que las 2 últimas son las que más personas pasan por alto. La quinta está escondida en un error de interpretación que casi todos hemos cometido alguna vez. Quiero mostrártela ahora mismo. La quinta cosa que un cristiano necesita abandonar si quiere ser salvo es el amor al mundo disfrazado de bendición. Estamos viviendo en una época en la que el mensaje del Evangelio ha sido mezclado en muchos lugares con una promesa de prosperidad, éxito y bienestar material que no tiene fundamento sólido en la totalidad de la Escritura. Y el peligro no está en tener bienes materiales. El peligro está en cuando esos bienes se convierten en el centro real de nuestra devoción. Cuando la bendición material se vuelve más importante que el dador de la bendición. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. El apóstol amado lo escribe con una claridad que corta: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, sus deseos pasan. Todo lo que perseguimos, todo lo que acumulamos, todo lo que nos enorgullece delante de los demás, tiene una fecha de caducidad. Y Santiago, en el capítulo 4 de su carta, versículo 4, usa un lenguaje todavía más fuerte. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios, no rival, no competencia, enemigo. Esas son las palabras del Espíritu Santo a través de Santiago, y necesitamos escucharlas sin filtros. La sexta cosa que un cristiano necesita abandonar si quiere ser salvo es la doble vida.
Y aquí llegamos a un punto que requiere una valentía especial para hablar, porque la doble vida es quizás el pecado más extendido dentro del cuerpo de Cristo. Es la persona que en el templo alza las manos y llora en la adoración, pero de lunes a sábado vive exactamente igual que alguien que no conoce a Dios. Es el líder que predica integridad y maneja sus negocios con trampa. Es el joven que en el grupo de jóvenes habla de pureza y en privado consume pornografía. Es el matrimonio que aparece unido en la congregación y en casa se trata con desprecio. El profeta Elías se enfrentó a exactamente este problema con el pueblo de Israel en el Monte Carmelo. En primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21, les lanzó esta pregunta que quema. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo a él. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a intentar servir a dos señores? Porque Jesús mismo declaró en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, que es imposible. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. La doble vida no solo destruye el testimonio, destruye el alma. Y lo más doloroso es que generalmente la persona que la vive sabe exactamente lo que está haciendo. No es ignorancia, es decisión. Pero ahora llegamos a la séptima cosa, la que prometí desde el principio, la más silenciosa, la más peligrosa, la que ha llevado a más almas a la destrucción que cualquiera de las otras 6 juntas. Prepara tu corazón para lo que viene. Todo lo que hemos descubierto hasta aquí, la religiosidad sin relación, la confianza en las obras, el pecado secreto, la falta de perdón, el amor al mundo, la doble vida, todo eso es visible de alguna manera. Tiene síntomas, deja huellas, puede ser identificado y confrontado, pero la séptima cosa que un cristiano necesita abandonar si quiere ser salvo es invisible, es interna, es tan sutil que se disfraza de humildad, de reverencia, de profundidad espiritual, y es por eso que es la más mortal de todas. La séptima cosa es posponer la entrega total, no el rechazo de Dios, no la negación de la fe, sino algo mucho más sofisticado y mucho más peligroso, el todavía no, el cuando termine esta temporada de mi vida me entrego completamente, el cuando resuelva este problema, cuando mejore esta situación, cuando mis hijos crezcan, cuando me jubile, cuando tenga más tiempo. Entonces sí me entrego de verdad. El teólogo y predicador Charles Haddon Spurgeon, quien predicó en Londres durante el siglo XIX a congregaciones de miles de personas, dijo algo que sigue siendo una de las frases más penetrantes sobre este tema. El infierno está pavimentado con las buenas intenciones de personas que siempre pensaron que tenían más tiempo, siempre más tiempo. Y mientras tanto, el corazón endurece, la conciencia se embota. Lo que antes producía convicción, deja de producir. Y lo que comenzó como un todavía no, se convierte en un ya no puedo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62, Jesús tuvo 3 conversaciones en un solo día con personas que querían seguirlo, pero tenían condiciones. Uno dijo que lo seguiría a donde quiera, pero Jesús le reveló que ese compromiso tenía que ir acompañado de una comprensión real del costo. Otro dijo que lo seguiría, pero primero quería enterrar a su padre. Y la respuesta de Jesús fue contundente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. El tercero quería primero despedirse de los de su casa, y Jesús respondió: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mira hacia atrás. Esas palabras son un espejo.
¿Cuántas veces has puesto la mano en el arado y luego miraste hacia atrás? ¿Cuántas veces tomaste la decisión de entregarte completamente y luego la condicionaste, la aplazaste, la negociaste? En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, que representa precisamente a la iglesia tibia, a la que cree pero no se entrega del todo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré, no te rechazaré con indiferencia. Te vomitaré. Es una imagen que Dios eligió deliberadamente para comunicar cuánto le disgusta la mediocridad espiritual, porque la tibieza dice: creo, pero no tanto. Te sirvo, pero hasta aquí. Me entrego, pero con condiciones. Y la realidad es que nadie que pospone indefinidamente la entrega total tiene garantía de que ese momento de entrega finalmente llegue. El corazón humano no es cada vez más blando con el tiempo. Sin la gracia activa de Dios, sin la convicción del Espíritu Santo respondida con obediencia, el corazón humano se endurece. Como la arcilla que, si no es moldeada cuando está húmeda, se endurece hasta volverse imposible de trabajar. Hoy es el día, no mañana, no cuando resuelvas lo que tienes pendiente, no cuando llegues a ser la versión mejorada de ti mismo que sientes que Dios merece. Hoy, en este momento, con todo lo que eres, con todos tus fracasos, con todas las cosas que todavía no has podido superar, hoy es el día. La carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 15, cita el Salmo 95 con una urgencia que no puede ignorarse. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeréis hoy, y tú estás escuchando hoy, eso no es coincidencia. No llegaste a este video por accidente. Dios, en su misericordia infinita, te puso aquí en este momento porque te ama demasiado como para dejarte seguir posponiendo la decisión más importante de tu vida. Ahora quiero que hagas algo. Quiero que te detengas por un momento y seas completamente honesto contigo mismo y con Dios. De las 7 cosas que hemos visto hoy, de la religiosidad sin relación, la confianza en las obras, el pecado secreto, la falta de perdón, el amor al mundo disfrazado de bendición, la doble vida y la postergación de la entrega total. ¿Cuántas hay en tu vida ahora mismo? No tienes que decírselo a nadie, pero sí tienes que decírselo a Él. Y si en este momento sientes en tu corazón que hay algo que no está bien, que hay una distancia entre la vida que llevas y la vida a la que Dios te llama, esta es tu invitación. No para una religión más, no para más actividades en la iglesia, para una entrega genuina, total, sin condiciones, al Señor Jesucristo. Si quieres hacer esa entrega ahora mismo, repite esta oración conmigo desde lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús, hoy vengo ante ti sin máscaras y sin condiciones. Reconozco que he cargado cosas que necesitan ser abandonadas. Reconozco que he postergado lo que debía ser hace mucho tiempo. Hoy te entrego todo, mis obras, mis secretos, mis rencores, mis apegos al mundo, mi doble vida, mi todavía no. Recibo tu perdón, recibo tu gracia. Hoy quiero que seas el Señor real de mi vida, no solo de mis domingos. Transforma mi corazón y guíame en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.